Cristina Cortés, psicóloga, lo recuerdo, en psicología especializada en... doctora en psicología especializada en infancia y familia y además en trauma de desarrollo. Bueno, buenos días y es un placer estar aquí, sobre todo en este espacio compartido con tantos profesionales que velamos todos por la infancia, ¿no? No soy doctora es mi compañera que viene después, Paloma, para mí pero está bien. Yo la verdad es que quiero agradecer a los intervinientes que han pasado antes de mí, tanto a Joaquín Ochatorena, porque de alguna forma ha encuadrado lo que yo quería transmitir en este espacio tan breve y ha sido estupendo poderlo escuchar porque hablamos el mismo idioma y queremos, sobre todo, él ha puesto el índice de hay que prevenir y hay que tener en cuenta los estados madurativos del niño. No podemos establecer las mismas medidas si estamos hablando de un bebé que si estamos hablando de un adolescente de 15 años, ¿no? El impacto del estrés en las separaciones es enorme y no lo tolera igual un niño pequeño que un adolescente. Y luego a Jorge Cardona le tendría que dar las gracias porque ha sido mi terapeuta, ¿no? Es decir, mi experiencia cuando me ha tocado ir como clínica a testificar en conflictos de separaciones con niños que estaban recibiendo una terapia, pues siempre he sentido una gran desolación por encontrarme un sistema judicial pues que no entendía cuál era el interés del niño, ¿verdad? O que por encima de todo, aunque habláramos ese lenguaje, y parece que es un lenguaje que compartimos las palabras, pero no el significado, pues realmente el niño no estaba ahí presente en la sala. Sí estaban los derechos de los padres y cómo era importante que los derechos de los padres y que tuvieran presencia en todos los hitos madurativos de sus hijos fuera tenido en cuenta, pero desde ahí no se llegaba a tener la sensibilidad de qué es lo que necesita el niño. Yo coincido con él, me gustan los ejemplos y entonces la presentación que he puesto, que voy a mostrar, va a intentar ilustrar con algunos ejemplos lo que viven algunos niños en los procesos de separación. Y incluso aunque esos procesos de separación no lleguen a los juzgados, sean de convenio, pero sin embargo el sentido común, ¿verdad?, de los padres o lo que los padres creen que es lo mejor, pues igual no es lo mejor desde la perspectiva de la madurez o de la etapa evolutiva que está pasando este niño. Si me podéis poner, por favor, la presentación. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a intentar hacernos una idea de cómo lo que entendemos por cuidado y seguridad, pues es muy diferente según quien esté utilizando esos términos, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos en una situación en que los padres están en conflicto. Las relaciones familiares están mediadas por un vínculo que es biológico, que es el apego y que se activa desde nuestra genética, ¿no? Desde nuestra genética como mamíferos venimos preparados para vincularnos y para pegarnos. Sin embargo, se tienen que dar unas condiciones muy especiales para que el apego se ponga en marcha y para que aparezca esa hormona de la oxitocina de la que nos ha estado hablando también Ochatorena, ¿no? Y para que aparezca el vínculo y aparezca la oxitocina hace falta un contexto de seguridad. Y cuando tenemos un conflicto familiar, lo último que hay es un contexto de seguridad y aunque tengamos dos progenitores que quieren mucho a sus hijos y a sus hijas, pues están en un conflicto bélico en ocasiones. ¿Eso qué implica? Pues que no aparece la oxitocina y no aparece la calidez y aparece la lucha y el niño se ve envuelto, el niño y la niña se ve envuelto en esa lucha, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de cómo son las conexiones cerebrales hasta los 3 años.
Fijaros en la primera etapa, en el primer año, el primer mes. Apenas tenemos conexiones. Es un cerebro que se está formando y formarse implica que a través de la estimulación y del afecto, de la calidez, de la experiencia de seguridad, y seguridad es tener unos ritmos, una continuidad, algo que es predecible, se va generando las conexiones neuronales y se va produciendo esa arquitectura del cerebro que, si tiene la suerte de tener un entorno predecible, seguro y cálido, pues va a adquirir la capacidad de calmarse. Y si no tiene esa suerte, pues este niño se desarrollará sin esa capacidad de calmar sus estados emocionales. Y cuando esté expuesto a cualquier situación de estrés, se verá abrumado y no sabrá cómo manejarlo. Entonces tenemos esas primeras conexiones débiles y no tenemos cerebro. El cerebro que está funcionando es el cerebro de papá y de mamá, que regula, que pone palabras, que contextualiza, ¿no? Y imaginamos que ese niño de pocos meses es expuesto a una separación. ¿Va a vivir continuidad? ¿Va a vivir predictibilidad? Pues difícilmente. Y si además la custodia compartida, que aunque la ley no lo establezca como preferente, al final es la que se está dando, ¿verdad? Nos encontramos con bebés de 6 meses, yo he tenido bebés de 6 meses en consulta, en custodia compartida, que se le rompen los ciclos del sueño, que se acaba la lactancia, había lactancia y se decide suprimir la lactancia porque no es viable en una custodia compartida, ¿no? Y luego tenemos un cerebro que va madurando. Es ese cerebro de 3 años, prácticamente ya ha realizado la mayor parte de las conexiones neuronales. Sin embargo, las conexiones que no ha realizado son las de la parte posterior, el prefrontal. Y el prefrontal es el que tiene la capacidad de calmar. Y si no tenemos un prefrontal maduro, necesitamos a alguien que nos calme. ¿Y quién va a ser? Papá, mamá. Y si papá y mamá están en una guerra, pues por mucho que vean al niño y se peleen porque creen que es lo mejor para ese niño, no tienen esa capacidad de calmar y de calmar, ¿verdad? Así que, ¿cuándo empieza el apego? ¿Cuándo empieza el vínculo? ¿Cuándo empieza a expresarse la oxitocina? Pues nos lo ha explicado muy bien Ocho Torena. Empieza en la etapa prenatal, en la gestación, y vemos cómo las situaciones de estrés que vive esa madre, ¿verdad?, pues las está transmitiendo a través del cordón umbilical. Y como dice Sinrulik, un experto en trauma, la madre no solo transmite la genética, sino también está transmitiendo su historia. Y su historia está compuesta por el entorno familiar, por las relaciones familiares, por la relación de pareja que está teniendo. Y nos encontramos muchas veces que las separaciones se empiezan a gestar en el embarazo. Empiezan los conflictos, la mujer se sitúa de diferente manera en la pareja, en la relación, y no se sabe cómo situarse, o esas dos personas no saben cómo situarse ante la nueva relación que tiene que surgir, que ya no es la de una pareja, sino que es la de una familia, porque la familia se empieza a crear cuando soñamos con ella, ¿no?, aunque aún no tengamos al bebé en brazos. Entonces, ya aquí estamos hablando de regulación emocional y ya aquí estamos hablando de capacidad para calmar, y también podemos estar hablando de conflictos. ¿Y qué va a necesitar todo bebé, todo niño, toda persona humana? Pues necesitamos eso, lo que se da en las relaciones de los mamíferos, que nos miren, que nos sonrían, que nos contengan con los brazos, ¿verdad? Y sentirnos el centro del universo. ¿A quién no le gusta sentirse el centro del universo? Cuando nos miran así, como ese monito que está siendo mirado por su madre. Y entonces ahí empezamos a tener la experiencia de que somos válidos, de que merece la pena confiar, que puedo confiar en los otros, ¿no? Pero si estoy en un sistema familiar que está en guerra, y si estoy no solo en un sistema familiar, que igual se llevan muy bien, porque vamos a ver algún caso en que los padres se llevaban muy bien, pero que voy de un lado para otro, pues igual, como hemos visto en la primera conferencia, el nivel de percepción de bienestar no consigo tenerlo. Porque cuando menos toleramos el estrés es en nuestra primera etapa de infancia, cuando nuestro cerebro aún no tiene conexiones, ¿no?
Entonces, el estar expuesto continuamente a un estrés hace que los niveles de cortisol sean muy altos, que el cerebro no esté desarrollándose igual, que nos encontremos con toda la sintomatología que ha descrito Reyes al hacer la primera presentación, ¿no? Entonces tenemos un bebé y tenemos el canguro rojo. El canguro rojo es el marsupial más pequeñito que existe, ¿verdad? Y el canguro rojo, en cuanto nace, lo primero que hace es trepar y ir al pecho materno y engancharse. Y si dejamos al bebé humano, mamífero, sobre el vientre de su madre, va a hacer lo mismo que hace el canguro rojo. Arrastrarse y llegar a la aureola del pecho, que huele igual que el líquido amniótico, y que eso le hace sentir que hay una sensación de continuidad. Entonces, ¿qué implica? Pues que en las separaciones tenemos que tener en cuenta el sustrato biológico. Y el sustrato biológico se expresa en el apego. Y eso hace que durante el primer año de vida, al menos, si queremos tener un apego seguro, se tenga que respetar esa parte de la biología que hace que el bebé, si hay una madre saludable, vaya a tener un apego con la figura principal materna. Que eso no significa que dejamos al papá al lado y que no queremos saber nada de él. No, el papá tiene que estar ahí con todo, participando en todos los cuidados, en toda la atención, sintonizando con ese bebé, sintonizando emocionalmente, haciendo protoconversaciones que hacen que se vinculen y que podamos ir dando sentido a la experiencia, ¿verdad? Y se convierte también en una figura muy importante. Y cuando no tenemos en cuenta el sustrato biológico y nos dejamos guiar por la cultura y por las normas y también por las leyes que establecemos, pues se produce un conflicto. Y como dice Nils Bellmans, que es un neonatólogo que ha desarrollado el método de mamá canguro, que afortunadamente piel con piel es lo que se intenta que haya cada vez más en los hospitales y que sea la forma de atender a los bebés cuando nacen, pues el conflicto lo tenemos asegurado. Y entonces lo que hay que cambiar, el sustrato biológico no lo podemos cambiar, lo podemos deteriorar, ¿no? Es decir, porque si no se dan las condiciones adecuadas, pues la oxitocina se esfuma. Y si luego no tenemos oxitocina, no nos dirigimos a las experiencias positivas. Fijaros qué importante. Vamos a tener y vamos a focalizar nuestra atención más en las experiencias negativas. Y luego vamos a tener dificultades con todas las relaciones posteriores, con nuestros compañeros de aula, con los amiguitos que vayamos teniendo, con las relaciones profesionales, con las relaciones de pareja. Entonces, lo que hay que cambiar es la cultura, no el sustrato biológico. ¿Eso qué implica? Pues que hay que tener en cuenta en qué momento de desarrollo madurativo está el niño, o debería tenerse en cuenta a la hora de establecer las custodias, ¿verdad? Sería ideal, yo tengo que aprender muchísimo de Derecho y cuando oía a Cardona decía, me gustaría que él fuera mi profesor, ¿no? Porque lo mastica muy bien y lo hace muy, muy digerible y me falta ese conocimiento. Pero luego en los entornos me alegraba mucho al escucharte, ¿verdad?, cómo está esa especialización y en los juzgados de familia se tiene en cuenta o se quiere tener en cuenta las necesidades de los niños, pero luego yo suelo hablar de la plantilla cognitiva y de la plantilla corporal y de las tripas, ¿no?, que es un poco lo que nos venía a decir Cardona, que están las leyes, pero luego nos cuesta mucho llegar a aplicarlas adecuadamente porque tenemos toda nuestra experiencia anterior y toda la historia de la que venimos y entonces cambiar algo desde la aplicación es mucho más complicado. Este niño pasó por un juzgado de familia y a mí me llamaron a testificar, ¿no? Este es el caso de Ian, tiene 2 años y medio. Cuando su mamá está embarazada, su pareja desaparece porque le abruma mucho tener esa responsabilidad de ser padre, aunque había sido una maternidad y una paternidad buscada conjuntamente, pero le entran todos sus miedos, ¿no? Y el futuro padre desaparece y entonces esta mujer lleva su gestación sola. Y cuando nace el niño, a las 2 semanas, pues el papá quiere implicarse y vuelven otra vez a convivir y es un papá en todo momento ausente,
que no se implica en los cuidados. Está ahí para hacer 2 carantoñas, pero no se implica en los cuidados porque lamentablemente venimos de toda una historia, ¿verdad? De toda una historia donde los hombres no se han implicado mucho en los cuidados y ahora lo quieren hacer y están ahí y muchos lo hacen estupendamente, pero otros pues aún no saben ni cómo empezar a hacerlo y cómo hacerse cargo de los cuidados, sobre todo de los cuidados perinatales, muy tempranos, que son igual donde hay más dependencia y donde hay más necesidad de que el bebé, el niño pequeño, sea atendido, sea cunado, sea recogido y sea calmado. Y luego llega un momento pues que es la separación. ¿Y qué separación plantean? Custodia compartida, ¿verdad? ¿Y qué le ha pasado a Ian en estos 2 años y medio? Bueno, pues que Ian apenas ha tenido contacto con su padre. Y cuando empieza a ir a dormir, porque hay un convenio, hacen un convenio provisional hasta que llegue el momento del juicio, ¿verdad? Pues cuando empieza a ir a dormir con su padre, primero tiene crisis de ansiedad, llora mucho, experimenta taquicardias y luego, al mes, dice su padre, ya se acostumbró. ¿Qué significa que ya se acostumbró? Que ya no lloraba. Los psicólogos, cuando nos dicen que un niño no llora, nos echamos a temblar, ¿no? Porque el llanto en esta etapa es el grito de apego y es la forma que tiene el niño de pedir ayuda o de pedir sus necesidades. Y cuando un niño de estas edades deja de llorar, significa que sabe que no se le va a atender y que el llanto no va a ningún lado. Entonces, Ian dejó de llorar, ¿verdad? Tengo que correr, ¿no? ¿Qué le había faltado a Ian? Esa interacción de abajo. Esa interacción de abajo Ian no la había tenido en su desarrollo. En mi compañera anterior que decía que es muy importante tener en cuenta el cuidado que ha habido antes de la separación y el tipo de relación y cómo se ha organizado esa familia antes de la separación, ¿verdad? Entonces, Ian no había conocido eso y cuando llegó el momento de la custodia compartida, ¿a qué estaba expuesto? A un nivel de estrés muy alto. ¿Se adaptará? Seguramente se adaptará, porque el cuerpo y el sistema nervioso es increíble, pero ¿a qué coste? Ese es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué le había faltado o qué le va a faltar? Pues si su figura principal es la madre, poder tener ese contacto privilegiado con ella, sensorial, ser calmado y experimentar niveles de estrés, ¿no? Las separaciones están consideradas como una experiencia adversa dentro de la infancia y las experiencias adversas generan un montón de sintomatología o de situaciones que hacen en realidad exposición al estrés y que el niño no se desarrolle de la forma más adecuada, ¿no? Este es Anchón. Anchón, sus padres se separan a los 9 meses, ahora tiene 9 años, ¿verdad? Y este es el dibujo que nos hace. Sus padres se llevan muy bien, los dos han reconstituido nuevas familias, tienen nuevos hermanos y entre ellos hay muy buen rollo. De hecho, él dibuja y dice, esta es una cuadrilla de padres y de madres, ¿no? Y le digo, ¿y qué están esperando? Que venga el abuelo para llevarse al niño. El niño es él. Porque Anchón al final pasa mucho tiempo con su abuelo materno. ¿Y qué le pasa a Anchón? Pues ha sido diagnosticado de déficit atencional con hiperactividad, porque está continuamente cambiando de casa desde los 9 meses, ¿no? Y afortunadamente aquí, ¿qué tenemos? Un sistema familiar que tienen, bueno, se les activa el buen sentido común, ¿no? Y escuchan, en este caso, a la terapeuta. Y entonces deciden de común acuerdo un cambio de custodia. Y Anchón pasa a vivir con su padre, que es el que tiene más disponibilidad de tiempo. La mamá tiene otros 3 hijos y el papá tiene solo un hijo, ¿no? ¿Y eso qué genera en Anchón? Bueno, pues que en un año ya no había síntomas de déficit atencional con hiperactividad, ¿no? Porque esas dificultades para centrarse y esa hiperactividad en el movimiento era el resultado de la organización de vida que llevaba Anchón. Y luego este es un caso que de verdad, a mí este fue uno de los casos que más me impactaron, yo creo que en mi intervención con niños. Esta es una niña que nos llega con 2 añitos y medio, va a empezar 3º de infantil, nos la deriva un dermatólogo porque tiene una dermatitis
enorme que no consiguen controlársela de ninguna forma con los corticoides y cada vez hay más nivel de dermatitis. ¿Y qué le pasa a esta niña? Bueno, pues esta niña, sus papás se han separado hace 6 meses, ninguno se quiere perder el desarrollo de su hija, se llevan muy bien y entonces cambia de domicilio cada 2 días y medio. Hay un cambio de domicilio. ¿Qué le ocurre a esta niña? Pues que al empezar la escuela, además de la dermatitis, tiene una regresión y empieza a gatear, por eso llega también a consulta, no se pone de pie. ¿Qué nos está diciendo esta niña con esa regresión de gatear? Quiero ser un bebé, quiero ir a la época en la que mi vida era más segura, no el lenguaje, porque es cierto, los niños tienen derecho a ser escuchados, pero 2 años y medio, ¿qué nos va a decir? Incluso un niño de 5, ¿qué nos puede explicar? Si le preguntan qué es lo que quieres, no sabe lo que quiere. Quiere que su mundo no se derrumbe y que papá y mamá sigan siendo los pilares que sujetan la tierra y el cielo, ¿no? Y no quiere perder a ninguno de los dos y no sabe lo que es lo mejor para él tampoco, ¿no? Bueno, cuando se introduce la medida de que al menos esté 1 semana con cada padre, la niña empieza a ponerse de pie. ¿Qué nos estaba diciendo con esa regresión? No puedo tolerar el estrés al que estoy sometida, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto estrés tenemos que someter a un bebé, a un niño pequeño, para que se cumplan las custodias o para que los padres se sientan satisfechos? Bueno, pues a mí me parece que es importante, ¿no? Esto está sacado de las experiencias adversas y lo que nos dicen es que los derechos que tienen todos los niños de 5 a 8 años es a tener ese cuidado, a tener una casa. Hay un niño con el que yo trabajé, iba siempre con una mochila, ¿verdad? Y en esa mochila llevaba el pijama y el cepillo de dientes. Estaban sus padres separados, en custodia compartida, y él tenía un pijama que era como su pijama fetiche, es decir, le daba el calorcito y lo llevaba siempre con él para tenerlo tanto en una casa como en la otra. El pijama se había convertido en el elemento de seguridad, ¿no? Y él me decía, mi casa es mi mochila. Fijaros, mi casa es mi mochila. Bueno, pues es bastante triste. Entonces, pues una nueva justicia de familia, donde lo que prime sobre todo sea la sensibilidad y que todos los que estemos inmersos ahí sepamos de psicología del desarrollo, sepamos de trauma, sepamos de cuáles son las necesidades en cada etapa madurativa y primemos sobre todo el cuidado, el mimo, no solo la protección, ¿no?, sino el cuidar adecuadamente y cuidar desde esa parte más mamífera de corazón, ¿no? Hasta aquí.